Dijo Unamuno que el tiempo es solamente el espacio que hay entre los recuerdos. Pero cuando los recuerdos duelen, ese espacio, acotarlo, es muy complicado. Si hoy estoy aquí es porque para mí ese espacio y ese tiempo creo que ha sido suficiente. Y de ese espacio y de ese tiempo puedo hacer una historia, que no es más que mi propia historia. Es la historia de un fracaso. Es la historia también de una victoria, porque estoy aquí, porque os lo estoy contando, que no es fácil, y porque tengo una empresa nueva y vivo de ella. Quizás a lo largo de la conferencia os pueda parecer que mi forma de comunicar es ruda, es áspera, es taxativa, pero si es así, es porque soy de una ciudad en la que lo hacemos todo a lo grande. Soy de la capital del mundo. Soy de Bilbao. Y ser de Bilbao imprime mucho carácter. Un carácter que me ha venido muy bien para etapas difíciles, pero detrás de ese carácter hay una Ana muy diferente. Pero bueno, toda historia tiene un principio. Y mi principio son mis primeros 30 años. Tengo 41. Durante esos 30 años he sido una niña muy fija, en el sentido literal de la palabra, una niña de papá, un papá que era empresario, que me decía muchas veces: Chiquichu, tú lo que tienes que hacer es hacer una carrera y encontrar un buen trabajo. Chiquichu, tienes que ser funcionaria. Pero la Chiquichu quería ser empresaria. Así que cuando acabé la carrera, acabé mis estudios, salí de la escuela diplomática, me planteé montar mi propia empresa y así lo hice. Monté una empresa de protocolo y comunicación donde hacía lo que más me gustaba, que era gestionar la imagen pública de empresas, corporaciones, a través de los eventos, pero desde una vertiente online. Cuando pienso en eso y veo dónde estoy ahora, creo que no he hecho nada nuevo. Aquello fue un sueño incompleto que a lo largo del tiempo lo he finalizado, o lo he completado, o estoy en ello. Pero a la niña de papá le dieron el gran palo. El mayor palo que voy a tener en mi vida. Y es que mi padre, que nunca se ponía enfermo, que yo nunca le vi coger una baja, que trabajaba de sol a sol, un día se puso enfermo, fuimos a urgencias, y el médico, cuando salió, un médico que era amigo además, me dijo: Ana, probablemente a tu padre le queden 48 horas de vida. Bueno, aquello me impactó. Me duele y ahora me está doliendo, pero a la vez que oí aquello, le oí a él, en boxes, decirle a mi ama: oye, yo aquí no me puedo quedar ingresado, yo mañana tengo que ir a mi fábrica. No sé cuál de las dos cosas me impactó más, ¿no? Pero sí sé que en ese momento se creó en mí como una especie de responsabilidad hacia la empresa de mi padre, de la que no me había preocupado nunca. O sea, yo tenía dinero, pero no sabía de dónde venía. Bueno, sí, trabajaba mucho, pero ya está. Así que al día siguiente y durante los meses que al final duró un asco de cáncer, esa lacra que no nos vamos a librar nunca, me dediqué por entero
a él y a su empresa. Y dejé de lado lo que era mi vida. Y mi vida en ese momento era que me casaba unos meses después, que tenía muchas ganas de ser madre y que tenía aquella pequeña empresa que yo había montado que, bueno, bien, pero iba bien. Con el tiempo me he dado cuenta de que cuando tú dejas temas personales de lado, por trabajo, por dinero, por ambición, por lo que sea, muchas veces las dejas atrás ya para siempre, ¿no? Así que me metí en una empresa, su empresa, que era del sector químico-metalúrgico, del que no tenía ni idea. Yo oí hablar de procesos electrolíticos, de decapados, de ese tipo de cosas. Decía, pero Ana, ¿dónde te has metido, no? Pero tenía un reto. El reto era la continuidad de esa empresa, la continuidad de los puestos de trabajo, que eran muchos. Conmigo sin mí. También tengo claro que el cementerio está lleno de imprescindibles. Y también tengo claro que cuando tú luchas por una empresa y a lo mejor tu planteamiento es dejarse a los trabajadores porque no es tu empresa, no es tu pasión, no todo el mundo quiere ser empresario, no todo el mundo ha nacido como empresario. Así que cuando los abogados me dijeron que lo único que podía hacer era montar una empresa dentro de la empresa de mi padre, porque todavía no había heredado, subrogarme a los trabajadores con antigüedades de casi 30 años, comprar las deudas, comprar los créditos a los bancos, imputarme los ingresos, evidentemente. Dije, venga. Dije, venga con mucho miedo, pero no con vértigo. Y con vértigo no, porque si algo hicieron bien conmigo o si algo hice bien yo, fue identificar cada uno de los riesgos que podían pasarme si aquello iba mal. Una vez que conocí todos esos riesgos, me creí yo a mí misma un objetivo, que aquello me tenía que afectar a mí, pero que no le podía afectar a nadie más, ni a mi familia, ni a nadie de mi entorno. Y así lo hice. Fue una etapa dura, fue una etapa difícil. Y hay veces que me cuestiono, digo, ¿no será que en estas clases que te dan cuando vas a ser empresario, estas de emprendedores, pues yo me debí de faltar alguna o a unas cuantas, porque a mí nadie me dijo que cuando tienes una empresa o una empresa de un cierto volumen, tienes que mentir, tienes que ocultar, tienes que callarte cuando entras en casa y todo el miedo y la ansiedad, dejarlo atrás. Me debí de saltar tantas clases que en el momento en el que me planteé si seguir con aquello, después de unos años, o plantarme, yo decidí plantarme. Y ahora viene el porqué. Como digo yo, el maldito porqué, ¿no? Un porqué que me han estado haciendo durante casi 7 años. ¿Por qué cerraste si la empresa iba bien? ¿Por qué cerraste después de haber pasado todo ese tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie me preguntó a mí? Esa es la pregunta que me hago yo. ¿Cómo estaba yo después de 5 o 6 años, casi 6 años, con aquella presión y después de haber perdido a mi padre? Nadie me preguntó eso. Es la primera vez que lo cuento. Y ahora soy yo la que pregunto. ¿Y por qué no? Los que me lo preguntasteis, ¿lo habéis sufrido vosotros o lo he sufrido yo? A ver. Así que me dijeron que no aguante. Que no aguanté,
Y no aguanté, quizás por presión, quizás por dolor. Y hay veces que me pregunto, Ana, con todo lo que aprendiste de recursos humanos, aprendiste de derecho mercantil, aprendiste de contabilidad, aprendiste a ser empresaria en un mundo de hombres, y no lo digo con connotaciones feministas, pero es muy complicado. Aprendiste a vivir en un clima político que yo en mi familia desconocía, donde también los empresarios son otro objetivo. Aprendí muchas cosas buenas y aprendí muchas cosas malas. Pero si sobre todo tuve algo que aprender fue a hacerme respetar, con 30 años. Y eso me convirtió en una peor persona. Yo lo considero así. En una peor persona porque controlé absolutamente todas mis emociones. Todas y cada una. No me podía afectar absolutamente nada que no fuera aquella empresa. Ni mi situación personal. Así que, repito, pues no aguanté. Hay una frase de Humberto Maturana, un filósofo chileno, que dice que las personas nacemos del amor, dependemos del amor, y que cuando el amor nos falta en alguna etapa de nuestra vida enfermamos. Yo creo literalmente que es lo que me pasó a mí. Me obcequé tanto en que aquello tenía que pasarlo sola, que no podía trasladar aquellos miedos a nadie, que no le podía afectar aquello a nadie, que en el momento en el que cerré e intenté explicar qué había pasado durante esos 5 o 6 años, ni yo fui capaz de explicarlo, ni conseguí que los demás lo entendieran. Pues no aguanté. Y no aguanté a lo mejor porque, como había sido una niña pija, pues a lo mejor en ese momento lo más glamuroso era pertenecer a listas tan exclusivas como el RAI, ASNEF, Equifax, listas en las que me mantengo. O a lo mejor, porque era la mejor forma de controlar mis gastos, es que los bancos me quitaran las visas y me dieran el titulito de morosa bancaria para toda mi vida. A lo mejor fue por eso que no aguanté, aún sabiéndolo. Y en ese momento, cuando identificas todo eso, es cuando entras en esa etapa en que todo lo ves negro. Todo lo malo te pasa a ti y no hay salida. Es un momento en el que te tienes que dar tiempo. Y os cuento esto porque vivimos una situación en este momento, en este país, en Europa, en el que mucha gente está pasando por esto. Lo más importante para mí es saber recuperar la seguridad en ti misma, porque si no recuperas la seguridad en ti misma, no recuperas nada. De verdad os digo que la mitad del camino, desde verlo todo negro hasta intentar ser un poco feliz, es saber que tienes un sitio en esta vida, que tienes un lugar, que vales para algo. No saberlo, recordarlo, porque antes de todo eso has sido alguien. Pero bueno, no todo fue tan malo, ¿no? El vaso siempre está lleno. Así que aunque me lo embargaron todo, pues mira, hay una cosa que no me embargaron, que fue el coche. No sé por qué, pero al principio no me lo embargaron. Entonces me dediqué durante el tiempo después a hacer miles de kilómetros entre Madrid y Bilbao, porque si algo no dejé nunca fue de conectarme a Internet, si algo no dejé nunca fue de intentar estar un poco al día con lo que había sido mi verdadero trabajo. Y así pude recuperar contactos, recuperar trabajo y decir a todo que sí. Y dije a todo que sí cada vez que me llamaban, porque tenemos esa rara manía, los seres humanos, que es comer, ¿no? Comer, engordar para luego adelgazar, pero comemos. Entonces a todo decía que sí. Y decía todo que sí porque había necesidad. Y la necesidad no sabe de orgullos. Y también digo que muchas veces cuando estás así,
te sientes muy prostituida profesionalmente. Si haces cosas que sabes que no van contigo, que no tienes que hacer. Pero eso me sirvió primero para dejar de lado un poco todo lo que me había pasado. No lo dejas de lado, sigo viviéndolo, pero sí para olvidarme un poco lo que estaba pasando, para hacer un euro, para ir pagando, para ir sobreviviendo. Y cuando vi la oportunidad de montar otro negocio, aparte que tuvo mucho que oír, porque evidentemente me dijeron, ¿otro? Pues sí, otro. Lo aproveché. Me creé una meta, no solo me creé una meta, sino que me visualicé en ella, y es importante esto. No solo tienes que decir voy a hacer, te tienes que ver, porque es la forma que te impulsas a ti misma a salir de todo eso. Fueron 4 años, no hablo de 2 días ni de 3 meses, fueron 4 años muy duros, de mucho trabajo, de mucha pantalla, de mucho escribir. Y hoy, y me da igual quien piense que ahora voy a pecar de humildad, de falta de humildad, pero todo lo que tengo es gracias a mi trabajo. A mí nadie me ha regalado nada, absolutamente nada. Montar mi empresa me costó 26 euros, el hosting y el dominio. El resto, estudio de mercado, viabilidad, marketing, redes sociales, posicionamiento, todo eso lo hice como pude, con la experiencia que tenía y lo que todos los días iba aprendiendo conectándome a Internet. Y lo que iba aprendiendo lo iba aplicando. Sigo sin tener una visa, sigo siendo una morosa para los bancos. Todo el dinero que puedo invertir, gastar, es el dinero que puedo generar, a menos de que alguien me lo regale, ¿eh? Tampoco voy a decir que no. Y cuando parece que todo ya está encaminado, cuando parece que todo va bien, y puede ser el final de una historia feliz, va a resultar que no. Va a resultar que te tienes que redefinir en muchos conceptos, y uno de ellos es el de la amistad, porque mucha gente se queda por el camino. Yo me encontré con alguien que ha venido conmigo hoy hasta aquí, que me escuchó, me comprendió, me ayudó, me estimuló y me provocó. Y la provocación fue cuestionarme ese final feliz y preguntarme cómo me sentía yo. Era la primera vez que me preguntaban cómo me sentía yo. ¿Yo sentir? Yo soy de Bilbao, yo no siento. Y como se me va el tiempo, os digo, para mí el fracaso no fue ni esta etapa lo difícil, ni los resultados lo difícil, que lo ha sido y mucho. Para mí el fracaso fue identificar mis propios errores. Fue no generarme tampoco inseguridades alrededor de mis aciertos. Lo difícil fue la persona en la que me he convertido, o de la que estoy intentando salir, muy carente de afectos. Me he sentido sola, eso es lo que algunas veces algunos llaman la soledad del emprendedor, y eso es lo más complicado. Fracasar no es nada más que una actitud. Es tu actitud ante un resultado. La vergüenza, la humillación, el silencio es exclusivamente, y debe ser exclusivamente, la respuesta a cada una de vuestras conciencias. Muchas gracias.